Buenas tardes, siguiendo con la cobertura de los torneos internacionales, vamos a comentar las partidas del torneo internacional de FAOGBA que se realizó en la Universidad de Morón. El torneo se jugó desde el 26 de mayo al 2 de junio. Eh, Acudieron jugadores de Cuba, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, con un total de 103 jugadores, 9 grandes maestros, 35 titulados, entre los que podemos nombrar Yuneski Quesada Pérez de Cuba, Eduardo Iturriaga de Venezuela, Sandro Mareco de Argentina, Cricor Mequitarian de Brasil, Yuri González de Cuba, Carlos Obregón Argentina, Alan Pichot de Argentina, Andrés Rodríguez de Uruguay, Cristóbal Enríquez de Chile, el regreso a los grandes torneos de Pablo Riccardi de Argentina, Brito Molina de Brasil, entre otros. Bueno, ronda 1, vamos a ver la partida de Santoalla Daniel versus el gran maestro Carlos Obregón. Esto empezó con una apertura BIR, F4, D5, E3, caballo F6, caballo F3, alfil G4, alfil E2, E6, D4, C5. Bueno, generamos la tensión habitual en el centro. C3, caballo C6, enroque, alfil E7. Bueno, lo habitual aquí es que las negras cambien el alfil de G4 por el caballo de F3 y ubiquen su caballo en E4 y realicen ellas mismas el avance F5 haciendo también un ataque en el centro. La otra forma de juego que hay en esta estructura es el avance de los peones laterales y lograr un choque de cadena de peón contra otra cadena de peón, generando muchas debilidades en el flanco dama blanco. Bien, caballo BD2, dama C7, caballo E5, alfil E2, cambiando el alfil bueno de las blancas, dama E2, enroque corto, torre F3, las blancas siguen un plan estándar, caballo E8, las negras profundizan su plan y van a expulsar el caballo de E5, torre H3, G6, cortando la amenaza de dama H5, dama G4, caballo D6, caballo de F3, F5, cortando totalmente el contrajuego de las blancas y creando una ventaja clara, ya que la torre de A3 se encuentra sin juego, al igual que la dama de G4. Ahora las blancas tienen prácticamente dos piezas de más, las negras, perdón, tienen dos piezas de más y van a imponerlas con maniobras típicas en el flanco de dama. Bueno, seguimos con dama G3, caballo E4, jugada típica de la posición. Dama E1, B5, sabemos que el plan principal es el choque de ambas cadenas de peones. Alfil D2, A5, no. Dama C1, las blancas no tienen reacción. Torre a C8, preparando la futura apertura de la columna C. A3, caballo por E5, caballo por E5, B4. Torre F3, quizá una de las mejores opciones era A por B4, A por B4, D por C5, alfil por C5 y D por C, y tratar de soportar la presión de las negras. De todas formas, la idea de torre F3 es traer la torre al juego, pero brinda
total iniciativa a las negras, ¿no? Que van a generar debilidades en el campo enemigo. B por A3, excelente jugada. B por A3 y el peón de A3 quedó muy débil. C por D4, E por D4 única. Si las blancas hubiesen comido con el otro peón, ya es inevitable la presión que se va a ejercer por la columna C. Vamos a ver un par de variantes, ¿no? Dama C1, alfil por C1 es única, ya que si comemos de torre se pierde el alfil. Ya, ya hay una amenaza concreta, dama C1, alfil por C1, torre C2, excelente jugada, preparando el doblaje de las torres y el ataque tanto al peón A3 como al alfil C1 que se encuentra totalmente encerrado, ¿no? Vean que no tiene salida el alfil y está muy indefenso. Torre F1, torre FC8, fijando la debilidad. G3, caballo C3 y es inevitable la pérdida del alfil. Rey H1 y caballo E2 ganando pieza. Bueno, por tal motivo las blancas se ven obligadas a comer con el peón E. Torre B8, alfil E1, alfil D6, A4, torre B7, preparando la entrada en la columna B, torre B1, torre por B1, dama B1, torre B8, se eliminaron las piezas accesorias y se entra sin demora sobre la columna B, dama C2, alfil E5, F por E5, dama C4, fijando la debilidad C3 y a su vez apuntando hacia A4, ya que viene la pantalla de torre en B3. La partida prácticamente está ganada. Un caballo muy superior al alfil, una torre de F3 que nunca jugó. Una caída inevitable de muchos peones en el flanco de dama. Torre H3, torre B3, habíamos dicho este plan. Dama C1, dama por A4, torre E3, dama A2, la entrada decisiva en séptima, dama E1, torre B1, expulsando a la dama, dama F3, dama D2, excelente jugada, presionando sobre el alfil clavado, que fue un dolor de cabeza este alfil para la posición blanca, rey F1, A4, el avance inevitable del peón libre, torre E2, dama C3, vamos a ver un remate muy bonito del gran maestro Obregón, dama F4, dama D4, G4, ya no había mucho por hacer por las piezas blancas y las negras rematan con la excelente torre por E1, las blancas abandonan, ya que si comen de torre viene el descubierto ganando la dama y si comen de rey viene un mate terrible con la dama negra, dama A1, dama C1 y dama por C1 con mate. Bueno, vamos a seguir ya en la ronda 2. En los primeros tableros jugó el maestro FIDE Nicolás Mayorga contra el gran maestro Sandro Mareco, el reciente ganador del torneo continental de las Américas en Uruguay. Estos jugadores jugaron una defensa siciliana, variante Nassdorf, E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2, E5, caballo B3, alfil E6, alfil E3, caballo BD7, todo dentro de la teoría, enroque corto, alfil E7, A4,
enroque corto, dama D2, dama C7, torre F de 1, caballo B6 y las blancas jugaron caballo C1. Bueno, es un retroceso que no está dentro de los cánones de la estrategia, que va a ser duramente castigado por el gran maestro Sandro Marenco. Se jugó en otras partidas, en vez de caballo C1, A5, ¿no? Eh, con el espíritu de ocupar la casilla crítica B6, tanto con el caballo como con el alfil, con el caballo de C3 o el alfil de E3. Vamos a ver un par de partidas. Se jugó caballo C4, alfil por C4, dama por C4, torre A4, expulsando la dama de la casilla C4, que es bastante molesta la dama, ¿no? Dama C7, caballo C1, evitando el cambio posicional, alfil por B3, D5, E por D, caballo por, alfil por, y esta es una celada bastante importante. Las blancas deben jugar alfil B6 con ventaja, ¿no? Vemos que si las blancas en vez de jugar alfil B6 juegan dama por alfil, viene la fuerte torre F de 8, tocando la torre débil en D1, dama F3 defendiendo la torre, y viene el retoque final, dama C2 ganando torre. Bueno, habíamos visto alfil por D5, bueno, las blancas juegan alfil B6, dama C6, torre G4, defendiendo el punto G2 y tocando el flanco rey negro, alfil E6, torre G3, torre AC8, C3, F6, torre D3, apoderándose totalmente de la columna D, torre F7, dama E3, alfil F8 y F3, con clara ventaja de las blancas, como en la partida Harcek-Popovic en Alemania 2007. En otra partida, se jugó la misma línea, A5, caballo C4, alfil por, dama por C4, se jugó la tranquila F3, ¿no?, que consolida el centro, una jugada bastante profunda, torre F de 8, caballo A4, ¿no?, siguiendo con el lineamiento estratégico de la posición, dama B5 y caballo B6 con clara ventaja de las blancas, ¿no?, por el posicionamiento de un caballo muy fuerte en la posición negra, ¿no? Y las blancas tuvieron muy buen juego ganando, como en la partida Rudolf Szabo en Stoneheart 2010. Bueno, volvemos a la partida. Mayorga no hizo el avance A5 que marca la posición y retrocedió el caballo. Caballo C1, torre AC8, dominando la crítica columna C. A5, caballo C4, alfil por C4, dama C4, dama D3. Las blancas pretenden un cambio de damas muy pronto, ¿no?, pero las negras atacan el fuerte alfil E3 centralizado y permiten la apertura de la columna F, ¿no?, que es típica en este tipo de posiciones, y a su vez el avance fuerte F5 que permite un ataque terrible sobre el enroque blanco, ¿no? Las blancas se posicionan en la casilla crítica, pero ahora, como la columna no está abierta y no hay puntos de ataque, este alfil se encuentra como apuntando hacia la nada. F5, F3, caballo F6, torre A4 expulsando la dama,
pero las negras siguen con su fuerte iniciativa, rompiendo el centro, F por E4, torre por C4, queriendo minimizar el ataque negro, que ya ha dado sus frutos, ha obtenido con estos cambios, E por D3, un fuerte centro de peones, torre por C8, torre por C8, caballo D3, caballo D7, amenazando el fuerte alfil B6 en su momento, caballo B4, hubiese sido un poquito mejor el retroceso del alfil, ¿no? Caballo B6, ventaja clara de las negras, A por B6, tenemos pareja de alfiles, dominio del centro, un peón débil en B6 de las blancas, esto está definido, rey F7, torre D2, torre C4, caballo BD5, ¿no? Y no vio esta intermedia torre D4 que si se produce el cambio de torres, ¿no?, deja sin defensa el caballo central. Torre D3, ¿no? Las blancas juegan torre D3, las negras cambian las torres, torre por D3, C por D3, alfil por D5, caballo D5 y alfil D8 ganando, ya que es inevitable el avance del rey y la pérdida del peón B6. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir con la cobertura de este fuerte torneo.